verdadera, alumbra la tierra, yo siempre cantaré. Cristo Mesías, autor de la vida, yo siempre cantaré. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande y poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, eres perfecto, tesoro del cielo, Jesús, Hijo de Dios. No hay otro nombre que se compare a aquel que me salvó, aquel que me salvó. Jesucristo asombroso, eres grande y poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande y poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Jesucristo asombroso, eres grande y poderoso, cantaré. Tú eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, la luz verdadera, alumbra la tierra, yo siempre cantaré.
Muy buenas noches, hermanos. Qué privilegio en este día, en este tiempo, que es un honor para mí, una vez más compartirles por este medio una palabra de nuestro Padre Celestial, una palabra de aliento, una palabra que viene de parte de Dios. Yo quisiera que oráramos antes de empezar este tiempo, que pusiéramos este tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea de bendición para ti que me estás oyendo, que esta palabra edifique tu corazón, que aliente esa fe que una vez Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque su palabra dice que Él nos ha dado una porción de fe a cada uno. Entonces, que este día sea un aliento para nuestras vidas, sea una palabra de edificación para cada uno de los que escuchemos este mensaje. Padre, te doy gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, tu santo nombre. Te doy gloria y te doy honra, Padre, porque tú eres el único digno de exaltar y de adorar. Tú eres el único Dios verdadero y Jesucristo, tu Hijo, Padre. Bendigo tu santo nombre porque estamos adorando, estamos glorificando, estamos hablando palabras de vida por medio de la fe en Jesús, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, tu nombre. Bendigo al Dios de vida. Bendigo al Dios de luz y no de oscuridad. Padre, gracias. Padre, gracias por este tiempo. Padre, que cada persona que escuche este mensaje sea edificado, Padre, por medio de tu palabra. Porque tú dices que enviaste tu palabra y tu palabra sanó, tu palabra liberó, tu palabra salvó, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo este tiempo y lo pongo en tus manos, Padre. Que tú respaldes tu palabra por medio de mi vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a empezar con este tiempo. Hay algo que a mí me inquietó. Dice, no seamos insensatos, sino entendidos. No seamos necios. Porque esta palabra, por tantas circunstancias en estos tiempos que se está moviendo, todo esto, todas estas tradiciones que afectan consciente o inconscientemente nuestras vidas, aún de los creyentes, nos mueven a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Yo quisiera ir al libro de Efesios 5:17. La palabra de Dios dice, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de nuestro Señor, cuál es la voluntad de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la voluntad del Dios Todopoderoso. No seamos insensatos, no seamos necios. La palabra insensato tiene muchos significados, pero la palabra necio, no seamos tercos, no seamos que no entendemos. Dice, no seas necio, sino sé entendido de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que volvamos al arrepentimiento. Dice su palabra que no vino Dios a juzgarnos, sino a salvarnos. No vino a condenarnos, sino que obtengamos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque este es un tiempo por el cual mucha gente está adorando, no al Dios vivo, no al único Dios verdadero, sino está adorando la idolatría. Y eso a Dios no le gusta. Eso Dios dice en su palabra que tenemos un Dios celoso y un Dios poderoso, que las maldiciones llegan hasta la tercera y cuarta generación. Y es real, la palabra es verdad. No quisiera enfocarme en esto, pero la palabra de Dios dice que no seamos necios, sino que entendamos, que dispongamos nuestro ser para entender
la buena voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios que seamos salvos, que tengamos la vida eterna, que no nos perdamos en el lago de fuego. Dios dice que por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios vino a salvar, por eso envió Dios a su único Hijo al mundo, para que seamos salvos por Él, para que podamos obtener la salvación por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero, del único Dios, del Dios de gracia, el Dios de misericordia para con nuestras vidas. Este es el tiempo que ha preparado el Señor para que no seamos necios, que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que volvamos al arrepentimiento, que no caigamos en las trampas del enemigo. La voluntad revelada de Dios para nosotros es que la humanidad sea salva, es que no nos perdamos, más al contrario, tengamos la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La voluntad de Dios es que no nos perdamos, sino que volvamos al arrepentimiento, que volvamos al camino de luz, al camino de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar al Padre, no podemos obtener la salvación si no es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. No podemos tener esa salvación, esa vida eterna que habla su palabra. No nos distraigamos en las cosas temporales, nos ocupemos en las cosas eternas de nuestro Padre Celestial. Y allí en su palabra, en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, la palabra de Dios nos enseña, dice, esto es bueno y es agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad que salva, la verdad que libera. La verdad es Jesús. La verdad es que conozcamos a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. La verdad que salva las almas que se están perdiendo. La verdad es que la palabra de Dios edifique nuestras vidas y que podamos entender aún más su palabra, que seamos entendidos y no que seamos necios a la palabra, que podamos disponer nuestro ser para poder entender cuál es la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador, de nuestra alma. Dice en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, dice la palabra, esto es bueno y es agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, que podamos conocer la verdad que salva nuestra alma, la verdad que por medio de ella tenemos la vida eterna, por medio de Jesucristo. Que podamos conocer la verdad y en verdad es que dispongamos un poco de tiempo para buscarlo, para encontrar esa verdad por medio de su palabra, que dispongamos un poco de nuestro tiempo para conocerlo en verdad, porque su palabra dice que el que lo busca de todo su corazón, el que en verdad busca al Dios verdadero, Él se deja hallar. En verdad, cuando tú dispones tu ser para conocer más de Él, Él se muestra a tu vida. El Dios Todopoderoso dice que cuando tú lo buscas de todo su corazón, Él se deja hallar. Él no se esconde de nosotros. Él quiere mostrarse a nuestras vidas por medio de su palabra, por medio
de la palabra del Dios verdadero, porque su palabra es verdad y es vida para nuestras vidas. Por eso la voluntad revelada de Dios para nosotros es que la humanidad sea salva por medio de la palabra, porque esto es bueno y es agradable a nuestro Dios, nuestro Salvador. Es bueno que volvamos al arrepentimiento, es bueno que reconozcamos que sin Dios no podemos hacer nada aquí en la tierra, nada que a Dios le agrade. Podemos hacer muchas cosas terrenales, muchas cosas temporales, pero algo que a Dios le agrade no podemos. Su palabra es clara en Juan 15. Separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer aquí en la tierra. Pero también su palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso el conocimiento o entendimiento a la verdad que salva, a la verdad de nuestro Dios, a la verdad de la palabra viva para nuestras vidas. Ahí en primera de Timoteo 2, 5 y 6, su palabra de nuestro Dios. Cuando uno dispone su ser para el conocimiento o el entendimiento de la verdad salvadora de Dios. Cuando tú dispones en verdad un tiempo de tu vida, un tiempo de tu día, para poder entender la verdad salvadora de nuestro Dios. Dice ahí en primera de Timoteo 2, 5 y 6, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay más mediadores entre Dios y los hombres, sino es que su Hijo Jesucristo. Y dice el 6, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. ¿Qué testimonio? El testimonio cuando tú lo reconoces, cuando tú has obtenido esa salvación, testificas de que su palabra es verdad. Es vida y es verdad. Que no miente nuestro Dios por medio de su palabra. Testificamos que su palabra es verdad, que su palabra salva, sana y libera por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Podemos obtener la salvación y la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en nuestro Dios. Dice, el conocimiento o el entendimiento a la verdad salvadora de nuestro Dios. ¿Cuál es el conocimiento o el entendimiento? Que podamos entender y reconocer que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, por el cual podamos obtener la salvación y la vida eterna, si no es por Cristo Jesús, Señor nuestro, si no es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, si no es por creer que Él puso su vida, dice su palabra. No es que los romanos lo hayan matado, no es que el látigo lo haya matado, sino la palabra de Dios nos enseña que Él puso su vida para rescatar la nuestra, que Él quiso pagar el precio por nuestros pecados, para salvarnos. Dice su palabra que no vino a condenarnos, sino a salvarnos, sino que nos arrepintamos de todo lo malo, de todo lo que a Él ofende, de que reconozcamos sus leyes y sus mandamientos en nuestra vida y los pongamos por obra por medio de la fe en Jesús, que podamos obtener esa salvación y esa vida eterna, que podamos conocer esa verdad
por medio de su palabra. Esa verdad que nos salva, esa verdad que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro, por medio de su palabra. Que podamos en verdad entender que no hay otro nombre aquí en la tierra dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino es que por medio de Cristo Jesús podemos llegar a la salvación y la vida eterna. Porque la palabra es clara, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo Jesús. No hay nadie más aquí en la tierra por el cual podamos ser salvos. No hay nada más aquí en lo terrenal. Dice su palabra que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay nadie más aquí en la tierra. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener la salvación y la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús podemos obtener la salvación y la vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por creer en ese sacrificio que puso su vida para rescatar la nuestra, puso su vida para rescatar la nuestra. Él quiso salvarnos, Él quiso dar su vida para que podamos hoy estar hablando de su palabra por medio de la fe, por medio de creer en ese sacrificio que derramó hasta la última gota de su sangre, para que podamos entrar seguros, confiados, justificados por medio de Cristo Jesús a la presencia de Dios el Padre. Podemos entrar confiados y seguros a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por medio de Él podemos obtener la salvación y la vida eterna. Dice ahí en 1 de Timoteo 2:5, les repito, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie por el cual podamos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No hay nadie más aquí en la tierra, o no hay otro nombre aquí en la tierra por el cual podamos llegar al Padre, si no es por medio de Cristo Jesús. Su palabra nos enseña que solamente por medio de Jesús, por medio de la fe en el sacrificio del Hijo del Dios viviente, del único Hijo, podemos entrar justificados delante del Padre por medio de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, dice su palabra, por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre aquí en la tierra por el cual podamos obtener la salvación y la vida eterna. Dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más por el cual podamos obtener la salvación y la vida eterna si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Su palabra de nuestro Padre Celestial es clara, la Biblia es clara para nuestra vida. En ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre, en ninguna otra imagen, solamente por medio de Cristo Jesús podemos obtener la salvación y la vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otro nombre, otra persona por el cual podamos ser salvos, sino es por medio de su Hijo, el único Hijo. No hay otro nombre. En ningún otro podemos obtener la salvación ni la vida eterna, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
el único, el Hijo del Dios viviente. Por eso ahí en Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de su Hijo, para que podamos obtener la salvación y la vida eterna por medio de Cristo Jesús, que no vino a condenarnos, sino que volvamos al arrepentimiento, sino que nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho, que volvamos al arrepentimiento y nos acerquemos al trono de gracia, al trono de misericordia, confiados y seguros por medio de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, si no es por medio de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre, en ningún otro lado hay salvación, si no es por medio de Cristo Jesús. Porque su palabra dice que Él es el camino, es la verdad y Él es vida para los que creen. Porque en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por el cual podamos ser salvos. No nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino es por medio de Cristo Jesús. Por eso Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, que puso su vida, nuestro Señor Jesús, para rescatar la nuestra. Que Él quiso pagar el precio, un precio que muchas veces menospreciamos porque no nos ha costado nada, porque es fácil dar lo que no tenemos, pero es difícil reconocerlo en nuestra vida. Es difícil creer en esa salvación y en esa vida eterna por medio de la fe en Jesús, por medio de la fe en su palabra, por creer la palabra del Dios verdadero. Porque en ningún otro hay salvación. No nos confundamos, no nos equivoquemos. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos redarguye. La palabra de Dios es vida y es verdad. Porque en ningún otro hay salvación. Porque Dios en todo el mundo no nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino es por medio de su Hijo Jesucristo que podemos obtener la salvación y la vida eterna. Podemos obtener la salvación y la vida eterna por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesucristo, el Dios de salvación, por el cual podemos obtener la salvación, por el cual podemos entrar a la presencia del Padre, por medio de Jesucristo, por el cual podemos entrar confiados, seguros, justificados por medio de Cristo Jesús. No es por nuestros méritos, sino es por la fe en Jesús, que podemos entrar confiados y seguros a la presencia del Padre por medio del Hijo. Podemos entrar confiados y seguros a la presencia de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. En verdad, para mí es un privilegio, es un honor compartir este mensaje de parte de Dios. Yo te voy a pedir, tú que estás del otro lado de la pantalla, que dispongas tu corazón, que en verdad creas la palabra, porque la palabra es verdad y no miente. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entrará a tu vida, sanará tu corazón
traerá libertad a tu alma para adorarlo, para exaltarlo, porque Él es el único digno de ser adorado, de ser exaltado aquí en la tierra por medio de nuestra vida. Él es el único Dios verdadero y Jesucristo su Hijo. Padre, te doy gracias en este tiempo. Bendigo, Señor, cada persona que está escuchando el mensaje de salvación por medio de tu Hijo Jesús. Padre, gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy por este privilegio, Señor, que tú me das de poder compartir tu palabra por este medio, Señor. Yo bendigo cada persona que está escuchando este mensaje, Padre, que tú la llenes, que tú traigas esa revelación por medio de tu Espíritu Santo a su vida, que seas tú obrando, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, tocando vidas, trayendo libertad, Padre, sanando corazones por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Padre, te doy gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, cada persona que está escuchando este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias por este tiempo. Te doy toda la gloria y toda la honra por medio de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Bendiciones.